estamos. Claro, un poco afectado porque ahí estaba escribiendo, ¿viste? Escribo para descargar, Ajá. sí, descargar tensiones también Mm. y poder ponerme a hacer lo que tengo que hacer, que es corregir millones de cosas porque estoy en medio de trimestrales Oh. y tengo que leer las patrañas que hacen en sus trabajos mis alumnos. Y entonces una montaña pero ahí además tengo que decir, bueno, pero ¿yo qué quería que ellos hicieran? Si yo ya sé que escriben, hacen estos cortes y pegues Claro. medio fieros, Con digamos. la inteligencia artificial ya te has encontrado. Claro, no, la inteligencia no, porque tienen que poner algo sobre, y vamos a hablar de eso mejor, digo, tienen que poner algo sobre lo masculino y lo femenino en la Mm. mitología griega. Entonces tienen que elegir algunas Mm. diosas. También podrían ser algunos personajes legendarios, ¿no es Mm. cierto? Pero bueno, y registrar cómo se ve lo masculino en Mm. eso, ¿cierto? Supongamos, algo que es como un patrón de lo masculino en la Mm. mitología griega es como el descontrol del impulso sexual, ¿no es Mm. cierto? Los tipos se ve que parece que son unas personas con una ansiedad copulativa intensa, digamos. Mm. Supongamos el primer varón, ¿quién es? El cielo. Eh, el cielo, ¿cuál era su problemita? Y su problemita es que no dejaban hacer a los hijos de Gea Mm. porque estaba copulando todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿Qué lo tiró? claro, entonces tuvo que fabricarse, digo, tuvo la gran madre que es Gea, se busca un hijo. Ahí tenés el hijo que castre al padre. ¿Cómo se llama ese hijo castrador? El tiempo. Ajá. Ajá. La secreta sabiduría de la mitología griega, el tiempo nos castra, nos quita la potencia sexual, lo cual es una verdad obvia, Claro. ¿no es cierto? Pero también lo que yo pensaba, digo, porque la idea es que ellos piensen acerca de lo masculino y lo femenino en la mitología griega para pensarlo entre nosotros, pero no pueden hacerlo. Ellos te dicen lo que encontraron de las diosas, de los dioses y chao. No pueden pensar en el sentido este de pasar al concepto. Es decir, dice Dios Padre y la gran diosa madre, que sería Gea, y el gran Dios Padre, que en realidad es Zeus, después, digamos. Pero ¿qué son? Padre y madre. Y bueno, poderes progenitores. Es decir, poderes progenitores que los poderes progenitores eh, eh, procrean que el mundo tal como lo vemos, sería así. No crean como el Dios judío, digamos, sino que procrean el mundo, la naturaleza, todos nosotros, todos somos hijos, los animales también, somos hijos de Dios, no solamente los hombres. Claro. Somos hijos de los dioses, sería así. Pero los dioses también son hijos de los dioses. Casi todos, digamos, los primeros no, pero los primeros son hijos del caos según Hesíodo. Bueno, pero la forma del deseo masculina que aparece en la mitología es diferente de por ejemplo, es una forma impulsiva, incontinente, sería así, que tiene problemas de autocontrol, Ah. ¿cierto? Es decir, hasta Zeus es un dios que usa artimañas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se disfraza de pájaro
porque no quería acceder a tener relaciones con él, porque su madre se lo había prohibido, digamos. En realidad el conflicto era con la suegra. Y porque en realidad sería así, la negativa tiene que ver con el matrimonio. Bueno, entonces, cansado de esperar, Zeus, que tiene la habilidad de transformarse, se transforma en un pájaro y ella lo acoge y se lo pone en el regazo, y claro, ahí se vuelve a transformar, y ya que estoy acá, uso un poco de fuerza. Sería. No es que no hubiera amor entre ellos y que no hubiera voluntad, sino que alguien había decidido que no, pero se vio forzada a acceder, sería así. En los tiempos de ahora sería como una especie de... si hace la denuncia, es violación. Claro. Si no hace la denuncia, no es nada. ¿No es cierto? El problema, la ventaja que tiene Zeus es que nadie lo iba a poder castigar. Claro. Sí. ¿No es cierto? Que no hay policía ni hay magistratura, digamos. Él sería, claro. ¿no? Claro. Bueno, y el deseo femenino, digamos, ¿cómo se ve? El deseo femenino, a mí me hace acordar a Nietzsche, que dice que el marido es el medio porque el fin es el hijo. ¿No? Que en realidad el impulso es mucho más procreativo que sería así en su proyección psicológica en Occidente y las qué sé yo, ¿no? Estoy hablando, no digo que naturalmente todos seamos iguales, ¿no es cierto? Estoy diciendo cómo se configuraba eso, cómo se expresaba o se ponía de manifiesto, o se construían tal vez, qué sé yo, en realidad sobre los impulsos básicos de los animales se crean fantasías, ¿cierto? Y esas fantasías le dan forma a nuestras vidas, sería así. Que los hombres tienen problemas de continencia es, creo, algo frecuente hasta nuestros días. No digo que todos, ¿cierto? Claro. ¿No? Pero muchos, al menos, muchos hemos hecho macanas en nuestras vidas. No me digas. confieso que no siempre me he portado bien y que a veces me he portado mal, digamos, ¿no? Pero dado el tiempo transcurrido, no solamente prescripto, sino que tampoco recuerdo con precisión. Claro, ya no recordamos bien. Lo que sí estoy seguro que al menos aún, lo que digo es pensar estas cosas que tiene que ver con la filosofía. Estábamos ahí, no sé. Sí. ¿No? Estábamos ahí. ¿Qué tiene que ver con la filosofía? Bueno, lo que es sustituido por los principios filosóficos, los principios causales de la realidad, o sea que no solamente por la filosofía, sino por la ciencia, lo que es sustituido es este dispositivo genealógico teológico. Entonces, lo que hemos cambiado de una cultura escrita, una cultura que se llama civilización racional o cosas así, digamos, lo que hemos cambiado es, hemos suprimido los nombres propios de los dioses y sus cuestiones antropomórficas y su impulso sexual, impulso erótico, digamos así, y hemos generado unas explicaciones racionales del mundo. Y en ese mundo que vivimos, ya esos dioses no están, sería así. Y nuestra capacidad de creer en ellos tampoco.
Es como que hubiéramos perdido una especie de ingenuidad teológica que... y en lo que veo, porque así, para mí es como pensar en cuentitos, ¿cierto? Es solamente una actividad que uno puede hacer y lo que veo es que digo, uno puede hacer esa actividad mejor o peor. Hoy me está saliendo de un modo, en otro momento podría haber dicho tal vez otras cosas, qué sé yo. El asunto es ¿por qué no lo podés hacer? Para mí eso es sobre lo que trabajo, sobre lo que veo. ¿Por qué no podés, no pueden mis jóvenes estudiantes pasar de las imágenes a los conceptos? ¿Cierto? Pasar de Hera y de Zeus o de Gea a lo femenino y lo masculino, ¿no? Que ya no tienen imagen. Es como una especie de bloqueo porque no se los no se lo acostumbra. Claro. Me pareció, normalmente no se lo acostumbra. No es habitual. Y entonces ahí me acordé de un viejo profesor de filosofía brasileño que conocí una vez. No fue profesor mío porque lo conocí en la calle, en la calle no, en el Instituto Goethe. Y este viejo profesor, en ese momento no era viejo, Ernildo Stein se llamaba, y era un profesor de la Universidad de Río Grande do Sul, en Brasil. Ese viejo profesor, yo le pregunté ¿para qué servía la filosofía? Que, claro, porque yo en ese momento tenía 19 años y digamos, para mí era como una condena, porque yo le tenía terror a la pobreza y mi abuela decía que la filosofía era estudiar para pobres, ¿cierto? Entonces para mí no era, qué suerte que tengo ocasión para estudiar filosofía. Para mí era, ¿qué voy a hacer con esto? Venía de una familia de abogados. Claro. Los abogados untan el pan de un cierto modo sobre el mercado y piensan que los docentes de filosofía económicamente están muertos. Sería. Por suerte no tienen razón, no han tenido razón mi abuela ni mis padres. En ese sentido no me ha ido tan mal desde el punto de vista económico. Es decir, soy un asalariado medio acomodado, qué sé yo, digamos. Pero lo que el profesor Stein decía es que a él le parecía como muy simple la respuesta a mi pregunta, porque para él la filosofía servía para elevar el nivel de abstracción del discurso de la gente, de lo que la gente dice, habla, que se eleve. Después supe bien qué quería decir abstracción, digamos, que es la operación como la describe Aristóteles, que es, bueno, te quedas con el contorno de las cosas y al final las figuras geométricas, separas la materia, sería así, y te quedas con las siluetas si te quedas con las formas o las figuras. Esa es la abstracción matemática o geométrica, pero sería lo mismo pasando de la imagen al concepto. Bueno, después intentamos hacer algo más gráfico si se nos da, y más concreto, digo, sobre cómo se ve lo masculino y lo femenino en la mitología griega, digo, pero bueno, me parece que lo que acabo de decir es como una especie de ilustración de esto que el profesor Stein me dijo alguna vez. ¿Vos qué decís? No, para la última parte no te presté atención porque tenía acá un mensaje. Disculpame. Porque estaba con la consola, creo que la consola no te funciona. Que tenía tal vez menos 1 oyentes. No.
No, no. Es como cuando daba clase pero cuando daba clase ahí No, no es eso, no es que Espera, te estoy no esté jodiendo. saliendo, sino que tenía que programar, porque mientras te estoy escuchando estoy programando otra cosa. No, no, no sé. Por Pero, eso, digo, pero me acuerdo, lo gracioso fue porque yo pensaba, una vez estaba hablando en estas clases de coso, y en estas clases, viste, que de la pandemia, y estaba hablando con alguien, nos quedamos hablando con una alumna o con un alumno, no me acuerdo, y había un montón más. Bueno, dejamos de hablar, bueno, hasta luego, y le digo, esperemos que se vayan los otros. Sí, y no había nadie, habían puesto el que estaban ahí, pero no había nadie, o sea que había estado dándole clase al aire directamente. Bueno, ahora lo que yo dije fue que este paso que habíamos marcado de la mitología griega a lo masculino y de las imágenes. Sí. De la mitología, de las imágenes sería así, de los dioses y de las diosas, de la mitología griega a lo masculino y lo femenino, como a los conceptos, era un ejemplo de cómo, análogo digo a la abstracción geométrica, pero un salto o un salto en abstracción. Era una forma de elevar el nivel de abstracción del discurso. Anoche cumplió años Agustín, y en ese cumpleaños me encontré con un viejo alumno, que es el novio de la Maggie. Viejo alumno, digo, él estudió poco filosofía, en realidad es un comerciante, pero es un chico relativamente joven, me refiero, cerca de 40, ¿cierto? 38, 37, algo así, creo, ¿no? O 36 tal vez, no sé. Es difícil para mí calcular esa... Sí. Pero fue alumno mío hace mucho tiempo, y lo siguió, ¿no? Pero estábamos hablando de eso y de esto, de un poco de filosofía en medio de ese... Y lo que yo le decía es que para mí la filosofía te permitía hablar de lo que vos quisieras, porque vos podés pasar a conceptos y entonces hablar a la vez o en abstracto mejor, por ejemplo, no de viejas culpas o de viejos pecados que mencioné, digamos, sino de lo masculino que nos ha tocado, ¿cierto? Es verdad que nos ha tocado, digo, porque está en la mitología griega y entonces está en la cultura patriarcal de Occidente, ¿no es cierto? Pero también porque es algo vivido, ¿cierto? Pero lo que importa para el pensamiento no es solo que ha sido algo vivido, sino que se pueda compartir. Entonces, claro, todo se puede compartir, y todo puede ser objeto de una elevación abstracta. ¿Y cuál es el sentido de eso? No sé. También es un modo de vida. Y en realidad es un modo de vida a veces muy disfrutable, otras veces más laborioso. Para decir algo más amable, digamos. Sí. Bueno, pastor, sobre cómo se vive. Un abrazo y saludos a todos. Bueno, un abrazo grande, pastor. Nos vemos. Bueno, el licenciado Pastor Montoya, dejándonos o recorriendo o renegando con sus pensamientos y con sus alumnos sobre todo. La verdad que yo hay momentos que no le estaba prestando atención porque tenía acá
que hacer funcionar una parte de lo que iba a venir, de música y todo eso, y no me estaban dando. Entonces, eso no suele pasar cuando